Muy bien, bienvenidos a la presentación del análisis emocional y el lenguaje no verbal de nuestra vicepresidenta Francia Márquez en una entrevista a una periodista acerca de la utilización del helicóptero para desplazarse hacia su hogar. Primero que todo, recordar que la ventana a la conciencia según la neurociencia está alrededor de los 700 milisegundos. Esto significa que nosotros empezamos a procesar la información conscientemente a partir del milisegundo 700, teniendo en cuenta que cada segundo contiene 1000 milisegundos. Con esta breve aclaración, quiero presentarles a ustedes estos análisis del lenguaje no verbal de ambas protagonistas de esta entrevista. Vicepresidenta, déjeme avanzar. En pantalla vemos a la periodista Vicky Dávila en el momento que hace la primera pregunta acerca de la utilización del helicóptero. El análisis no se puede hacer o no recomiendo hacerlo cualitativamente. En pantalla vemos dos imágenes tomadas en el segundo 2, milisegundo 135 y en el segundo 2, milisegundo 836. Entre estos dos, apenas entre estas dos imágenes, transcurrieron 700 milisegundos. Y vemos cómo cambia la postura de esta periodista. Se coloca una línea vertical en el centro de la imagen para establecer los movimientos y las semicaras, la derecha o la izquierda del individuo que estemos analizando. En este caso, Vicky Dávila vemos que baja el extremo exterior de la ceja, los labios están ligeramente presionados, aquí hay una comisura que nos puede llevar al error, porque también puede ser por algún relleno estético o algún botox, pero aquí se ve claramente que es parte de un gesto que ella tiene, una mirada fija, los hombros rectos, apoyada en sus codos, con el cuello tenso. Este conjunto de microexpresiones nos lleva a la conclusión, para ese frame, para ese instante, una emoción de rabia con una intensidad media. Esto lo hacemos a la luz del autor americano Paul Ekman, que lleva más de 50 años analizando estas microexpresiones y las ha llamado unas unidades de acción, y pasa de esta emoción de rabia a una emoción de desprecio. En milisegundos, en la línea blanca se desplaza hacia la izquierda un movimiento de retirada, se está alejando con las cejas bajas, pero en este momento pasa es al interior y eleva el labio superior, lo tensa. Esta es la mueca clara del desprecio, y ese movimiento a la izquierda con el cuello tenso en menos de un segundo, en 700 milisegundos, pasa de una emoción de rabia con intensidad media a una emoción de desprecio con intensidad media. Cuando pasa al segundo 4, milisegundo 1.70, vemos que ya es una posición totalmente nerviosa, una sonrisa fingida, vuelve y eleva el exterior de las cejas, sigue con los párpados muy tensos, se inclina todavía más a la izquierda con un cuello tenso, una emoción nerviosa con una intensidad media. El entrevistador también presenta unos estados emocionales y también puede tener algunas prevenciones. El racismo en este país es evidente, lo acabamos de hablar. Si usted fuera blanca, no habrían hecho ningún Si fuera escándalo blanca de eso. En esta imagen vemos un momento de tensión hablando de racismo, y en los segundos del minuto 3, segundo 39, milisegundo 586, y el minuto 3, segundo 40, milisegundo 721. Menos de un segundo transcurre y vemos la reacción de Francia Márquez cuando se le pregunta si cree que en Colombia existe racismo. Francia Márquez levanta el brazo, se aproxima, su cara se empieza a descomponer un poco, una actitud de rabia. Y Vicky Dávila, en reacción, pone derecha, se desplaza hacia atrás con un gesto de temor. Vicepresidenta, ¿qué les dice a quienes han hecho hasta cuentas? Es que cada ida a la casa de DAPA de la vicepresidenta en el helicóptero vale tantos millones. Bueno, Cuando vemos las reacciones de los cálculos del costo de cada viaje, que va del minuto 2, segundo 48, milisegundo 434 al 49302, las reacciones en Francia Márquez se desplaza a la derecha, es decir, que se está alejando, los párpados tensos, la barbilla elevada, el exterior de las cejas se eleva, las palmas de las manos empieza a abrirlas con una clara expresión de nervios, con una intensidad media. Crece en esa reacción
se desplaza ahora hacia la izquierda en esos milisegundos, mira hacia la izquierda, tiene una mirada con el exterior de las cejas elevado, la barbilla la eleva, tensa un poco los labios y el cuello tenso y cruza las manos, está ya en una reacción, en una microexpresión de emoción, de desprecio, de intensidad media. Pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso, pues de malas. Y lo siento y perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país. Termina en esta pregunta, digamos, en este contexto de esta pregunta, con la famosa frase o la famosa expresión de ella, pues de malas a una de malas. Y vemos su reacción, cómo cruza sus brazos de claro temor profundo, de una intensidad media, con su cara totalmente que expresa el temor, y reacciona y se mueve del segundo 4:077 al 9:582, pasa a una rabia de intensidad media, en donde abre las manos, se pone más erguida, abre su mandíbula, empieza a mostrar los dientes con una microexpresión, eleva las cejas y tensa los párpados. Este tipo de análisis nos apoyamos en un software que se llama el Interact, que es un software de investigación científica del comportamiento humano, y en donde todo lo que ese resumen que acabo de presentarles a ustedes lo extraje, apenas esas pocas diapositivas para no ser un video muy largo, lo extraje de este software. Tenemos aquí el nombre de Vicky Dávila y más abajo el de Francia Márquez. Vemos unas columnas, entonces el transcript, que es lo que dije en ese milisegundo, lo que alcanzamos a escuchar que expresa verbalmente, y las clases con sus códigos de las gestiones faciales, sonrisa, gestos corporales, movimiento, emoción, intensidad. Esto lo llamamos nosotros nuestro panel de codificación por cada una de las categorías para llegar a una emoción con su intensidad. Cada línea es el desplazamiento cuando inicia el evento a cuando se finaliza ese evento, que por lo general son máximo en 2-3 segundos. En Vicky Dávila apenas son 21 filas que registramos, y para Francia Márquez hemos capturado 92 eventos, que son 92 filas, para poder llegar a establecer cómo se comportaron en el tiempo. Aquí están todas las grabaciones por estos milisegundos. Podemos tener unos datos estadísticos, que está la importancia, por eso hablamos de rigor científico, porque al hablar en segundos, en milisegundos, estamos hablando de datos con métrica cuantitativa para poder hacer análisis estadísticos avanzados. El análisis, tenemos a Vicky Dávila en esta parte izquierda y a Francia Márquez. Vicky Dávila, vamos a diferenciar bien los colores. En color rojo vamos a ver unos puntos rojos, y Francia Márquez en unos color azul. Vamos a empezar con un análisis emocional de Vicky Dávila. Vamos a ver emoción en eje X y la intensidad. Una cosa es que uno presente una emoción de rabia de intensidad baja. No es lo mismo que una emoción de rabia con intensidad baja. Vemos aquí en el eje Y estamos las emociones, y en el eje X las intensidades. Vemos cómo Vicky Dávila, en todo el resumen, este es todo el resumen de los 5 minutos de lo del helicóptero, estuvo muy nerviosa. Vicky Dávila se desplazó entre el nervio y la rabia, pasando por el temor y el desprecio. Estuvo sus reacciones emocionales muy nerviosa la mayoría de la entrevista en estos 5 minutos del helicóptero, y poco en rabia. Vamos a ver Francia Márquez. Francia Márquez, vemos obviamente hay más líneas y más puntos de duraciones de desplazamientos de las emociones. Estuvo más tiempo grabada y más tiempo interviniendo en la entrevista. Estuvo muy nerviosa. Tuvo unos episodios de alta expresión de rabia, pero pasó por desprecio el temor. Y fijémonos que en el lado izquierdo, si vemos las emociones, digamos, no hay emociones positivas ni negativas, sino emociones con algunos matices. Pero si vemos que las emociones que expresó Francia Márquez van desde tristeza, rabia, desprecio, temor, nerviosa, vemos que no estuvo placentera. Realmente lo que podemos decir, más que decir que fue agresiva, que estuvo con rabia o que estuvo nerviosa, podemos decir es que no estuvo cómoda en esta entrevista, y estuvo más nerviosa que rabiosa. Estuvo muy
nerviosa, pero en términos generales no estuvo tranquila, no estuvo cómoda en la entrevista. Pero también si analizamos a la periodista, también la periodista está con las mismas emociones, las mismas reacciones emocionales. También queriendo decir que estuvo también en el mismo espectro de la entrevistada, que estuvo muy nerviosa. También ambas no estuvieron cómodas en esa entrevista. Y estos datos los podemos trasladar a las duraciones y a los milisegundos y al número de frames por milisegundo y sus duraciones y el número de eventos en datos cuantitativos que podemos exportar a algún paquete estadístico para nosotros poder hacer los análisis y las contrastaciones de las hipótesis correspondientes. Bueno, hasta aquí este video de presentación de lo que es mi perspectiva de la comunicación no verbal y las microexpresiones faciales. Recordemos que es basado en el autor Paul Ekman acerca de las unidades de acción para las expresiones emocionales. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.